En esta segunda sección de videoclases vamos a abordar la temática de la lectura interpretada del antibiograma de bacilos gramnegativos. En este caso vamos a abordar algunos elementos teóricos y vamos a estudiar casos específicos. Los betalactámicos constituyen el grupo más numeroso y de mayor utilización, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Más del 60% de los antibióticos que se emplean en la práctica clínica pertenecen a esta familia. Esto se debe a que en general son seguros y bien tolerados. Desde el descubrimiento de la penicilina han aparecido progresivamente nuevos betalactámicos sintetizados con la finalidad, entre otras, de incrementar el espectro de acción y la actividad frente a bacterias que van adquiriendo resistencia. En esta videoclase nos centraremos en estos antibióticos debido a la complejidad de sus mecanismos de resistencia y retomaremos algunos conceptos teóricos importantes. La presencia del anillo betalactámico define químicamente a esta familia de antibióticos. El anillo betalactámico suele acompañarse de radicales o cadenas laterales de diferentes grupos químicos, usualmente sintéticos. Estas cadenas laterales determinan las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, la entrada a través de porinas y la susceptibilidad a las betalactamasas. Los diferentes tipos de radicales hacen que existan diferentes subfamilias con espectros de actividad variables. En esta tabla se observan algunos ejemplos. Recordemos, la última fase de la síntesis del péptidoglicano consiste en la formación de enlaces peptídicos entre los pentapéptidos que conforman las unidades básicas o precursores de la pared. Para que esto ocurra, se rompe la unión entre los aminoácidos terminales de alanina en una reacción llamada transpeptidación, la cual es llevada a cabo por las enzimas PBP. El anillo betalactámico se parece estructuralmente a la región de alanina, que es el sustrato natural de las PBP. Debido a esta similitud, los antibióticos betalactámicos se unen covalentemente a las PBP, bloqueando su interacción con el sustrato e impidiendo la transpeptidación y la síntesis de la pared celular. Es por esto por lo que estas enzimas reciben su nombre del inglés Penicillin Binding Protein o proteína de unión a la penicilina. Resistencia a los antibióticos betalactámicos en los bacilos gramnegativos. Esta resistencia puede ocurrir a través de varios mecanismos. El primero consiste en la reducción del ingreso del antibiótico debido a mutaciones que llevan a la pérdida o a la alteración de porinas. Cuando el antibiótico logra ingresar, puede o bien ser evacuado rápidamente mediante bombas de expulsión o puede ocurrir una degradación enzimática a través de la producción de betalactamasas. Este último es el mecanismo más frecuente y de mayor importancia en salud pública, por ser transmisible a través de transferencia horizontal de genes. En esta videoclase nos detendremos a estudiar en más detalle las betalactamasas, aunque debe considerarse también que en algunos casos la resistencia puede deberse a la asociación de varios mecanismos. Las betalactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo betalactámico inactivando el antibiótico antes de su unión con las PBP. En la actualidad se han descrito más de 1000 betalactamasas diferentes, las cuales pueden estar codificadas en plásmidos o en el cromosoma bacteriano. En el caso de los bacilos gramnegativos, son liberadas en el espacio periplásmico. Las betalactamasas se clasifican de acuerdo con varios criterios: los sustratos sobre los que actúan, las sustancias capaces de inhibirlas y la similitud en sus secuencias de aminoácidos.
En este esquema trataremos de resumir las características más importantes de las betalactamasas. En colores se observa la familia de betalactámicos que es hidrolizada o afectada. Las líneas punteadas indican si la resistencia conferida se encuentra naturalmente en algunas especies y géneros bacterianos o si se trata de una resistencia adquirida. De manera correspondiente, al lado izquierdo se indican si las betalactamasas son cromosómicamente determinadas o si son de origen plasmídico. De acuerdo con el sistema de clasificación de Ambler, las betalactamasas se dividen en 4 clases de acuerdo con su secuencia de aminoácidos. Las clases A, C y D presentan serina en su sitio activo y las de clase B requieren del metal zinc para la hidrólisis de los betalactámicos. Por su parte, la clasificación de Bush, Jacobi y Medeiros separa las betalactamasas en función de su perfil hidrolítico y de sus inhibidores, y distingue 4 categorías y múltiples subgrupos. Aquí se muestran los grupos más relevantes. Veamos entonces las betalactamasas de clase A. Estas son serin-betalactamasas cuyo principal inhibidor es el ácido clavulánico. Son la clase o grupo más grande y con un mayor número de subgrupos. En muchos casos, las betalactamasas de clase A se han derivado unas de las otras a través de mutaciones que amplían su espectro. Esto ha sucedido a la par con el desarrollo de nuevos betalactámicos. En esta clase encontramos entonces penicilinasas, betalactamasas de amplio espectro, las cuales se derivan de las anteriores y presentan actividad frente a cefalosporinas de primera y segunda generación. Betalactamasas de espectro extendido o BLE, las cuales, como su nombre lo indica, suman a su perfil de hidrólisis las cefalosporinas de espectro extendido pertenecientes a la tercera y cuarta generación. Estas son las betalactamasas transferibles más prevalentes. Finalmente, y con el espectro de actividad más amplio, encontramos a las serin-carbapenemasas de clase A, por ejemplo KPC. Con respecto a la clase D, está conformada por las denominadas oxas u oxacilinasas, debido a la gran afinidad que presentan por este antibiótico y sus derivados. Este grupo es bastante heterogéneo e incluye enzimas con distintos espectros de actividad entre sí. Es por ello que en este grupo encontramos enzimas de espectro reducido y algunas BLE que, a pesar de ser raras, en general se caracterizan por una baja afinidad frente a las cefalosporinas. Finalmente, existen oxas que tienen actividad carbapenemasa, donde el miembro más relevante es OXA 48. Con relación a la clase C, que se correlaciona con el grupo 1, encontramos a las cefalosporinasas de tipo AMC. La resistencia conferida puede darse de varias maneras. En primer lugar, se encuentra la resistencia inducible a través de los genes AMC que están codificados cromosómicamente en algunas enterobacterias como Enterobacter cloace, Serratia marcescens, Citrobacter freundi y también en otros bacilos gram-negativos como Pseudomonas aeruginosa. En estas bacterias, los niveles basales de expresión de AMC son bajos ya que se encuentra normalmente reprimida por genes reguladores. Sin embargo, la exposición a ciertos betalactámicos induce la producción de la enzima desencadenando la resistencia. En ocasiones, la inducción de la resistencia puede ser tan rápida que ocurre durante el transcurso de la terapia antimicrobiana. El riesgo de represión de la producción de AMC varía según el betalactámico y la especie, lo que complica las decisiones de tratamiento. Las especies que han mostrado mayor riesgo de desrepresión se han agrupado bajo el acrónimo HECI. Los antibióticos reconocidos como inductores potentes incluyen las aminopenicilinas, la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, las cefalosporinas de primera y segunda generación y las cefamicinas. Los productores comunes de AMC son intrínsecamente resistentes a estos inductores potentes, ya que pueden hidrolizarlos fácilmente, incluso a niveles basales de expresión. La piperacilina tazobactam, el astreonam y las cefalosporinas de tercera generación son inductores débiles de la hiperproducción de AMC, pero pueden ser hidrolizados si se produce suficiente betalactamasa.
El cefepime es un inductor débil, mientras que el imipenem es un inductor potente, aunque ambos son resistentes a la acción de estas enzimas. Una vez que cesa la exposición a betalactámicos, los niveles de producción de AMC generalmente vuelven a los niveles basales. Sin embargo, si ocurren mutaciones en genes reguladores, puede producirse una desrepresión estable que resulta en una sobreexpresión de AMC, incluso en ausencia de un estímulo. A esto se le denomina expresión constitutiva. En otros organismos, la resistencia no es inducible debido a mutaciones en los genes reguladores, ya sea en el promotor o en el represor. Este es el caso de Escherichia coli, algunas especies de Shigella y Acinetobacter baumani. Finalmente, también existen AMC codificadas en plásmidos que, a pesar de ser transferibles, son menos frecuentes que las BLE. Los genes de las AMC plasmídicas son descendientes de las AMC cromosómicas de Enterobacter cloaces, Citrobacter freundi, Morganella morgani y Hafnia albei. Con respecto a su perfil de hidrólisis, se comportan de una manera similar a una de represión, ya que al estar codificadas en plásmidos pueden tener varias copias. Las AMC plasmídicas pueden encontrarse en E. coli, Klebsiella pneumoniae y algunas especies de Salmonella. Finalmente, tenemos las betalactamasas de clase B o grupo 3, que son las denominadas metalo-betalactamasas. Todos los miembros de este grupo son carbapenemasas. Otra característica importante que ha permitido la clasificación y la detección en el laboratorio de las diferentes betalactamasas es su perfil de inhibición. En el caso de la clase A, el principal, como ya lo habíamos mencionado, es el ácido clavulánico, aunque su inhibición frente a las carbapenemasas de clase A es débil. El inhibidor más específico frente a estas carbapenemasas es el ácido borónico. Con respecto a la clase D, no se ha descrito hasta ahora ningún inhibidor específico. Con respecto a la clase C o AMC, estas pueden ser inhibidas por cloxacilina y también por ácido borónico. En el caso de la clase B, al tener metal zinc en su sitio activo, un agente quelante como el EDTA puede inhibir su actividad. Finalmente, en los años recientes, posteriores a los sistemas de clasificación, se han desarrollado nuevos inhibidores, como por ejemplo el avibactam, el cual inhibe todos los tipos de serin betalactamasas, incluyendo las clases A, C y D. Observa este cuadro donde se resumen los perfiles de hidrólisis de las betalactamasas más frecuentes en bacilos gramnegativos. En colores se presentan las diferentes betalactamasas y los antibióticos que logran hidrolizar y que por tanto se pueden observar resistentes en el antibiograma. Las celdas en blanco indican que no hay hidrólisis del antibiótico, es decir, que hay sensibilidad. Después de toda la teoría, vamos a la práctica. Interpretemos un antibiograma. A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de susceptibilidad realizadas a un aislamiento recuperado de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente de 2 meses de edad. El primer requisito para la adecuada interpretación del antibiograma es la identificación a nivel de género y especie. En este caso, se trata de una Escherichia coli. Tener esta información permite saber cuál es el perfil natural de resistencia esperado y los fenotipos de resistencia adquirida más frecuentes para esa especie a la luz de la epidemiología local. De acuerdo con el anexo B de resistencias intrínsecas del CLSI, E. coli no presenta resistencias intrínsecas. El segundo paso para la adecuada interpretación del antibiograma es el análisis por familias de antibióticos. En este caso podemos observar para los betalactámicos resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas de tercera generación, al monobactámico Astreonam,
y a su vez podemos observar la sensibilidad a la combinación de penicilinas con ácido clavulánico, al cefoxitin y a los carbapenémicos. ¿Cuál será entonces el mecanismo de resistencia más probable a los betalactámicos? En este caso sospechamos de una betalactamasa de espectro extendido o BLE, ya que su perfil corresponde al encontrado. Si bien estas enzimas también tienen la capacidad de hidrolizar el cefepime, no siempre se ve afectado en el antibiograma, por lo cual no se emplea como marcador, mientras que las cefalosporinas de tercera generación son su blanco principal y el mejor indicador. Algo que le da mayor peso a la sospecha es el conocimiento de la epidemiología local. En este caso es importante saber que las BLE son altamente frecuentes en América Latina y en Colombia, donde pueden alcanzar hasta un 30% en Klebsiella pneumoniae y E. coli. Ahora, ¿qué hacer frente a la sospecha de una BLE? Ante la sospecha de betalactamasas de espectro extendido, debemos confirmar su presencia con una prueba denominada de doble disco combinado. Esta prueba se basa en un método de Kirby-Bauer e incluye las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime y ceftazidime, solas y combinadas con ácido clavulánico. Esta prueba se puede considerar positiva si al leer los halos de inhibición se observa en alguno de los dos cefalosporinas una diferencia mayor o igual a 5 milímetros en comparación con el disco que tiene ácido clavulánico. Es importante emplear ambas cefalosporinas para aumentar la sensibilidad, ya que algunas BLE, como por ejemplo las de la familia CTXM, presentan una mayor afinidad por cefotaxima, mientras que otras como la SHV y TEM presentan una mayor hidrólisis de ceftazidime. Para el reporte adecuado de las BLE es importante recordar que solo deben informarse cuando se cumplan los siguientes criterios. Cuando se trate de alguna de estas 4 especies, ya que solo en ellas está validada la prueba. El segundo criterio es la resistencia a penicilinas, Astreonam y alguna de las cefalosporinas de tercera generación. Si se cumplen ambos criterios, se reporta la prueba y se agrega esta nota en el pie de página del antibiograma. Si la cepa es sensible a cefalosporinas y al Astreonam, no debe reportarse la prueba de BLE, ya que no habría sospecha de este mecanismo de resistencia. El último paso en la lectura interpretada del antibiograma es la redefinición o edición de resultados de acuerdo con el perfil encontrado. Por ejemplo, en este caso, de acuerdo con las recomendaciones del CLCI, se deben cambiar a resistente todas las cefalosporinas, penicilinas, piperacillina tazobactam y Astreonam. También se debe eliminar u omitir del reporte los antibióticos que no sean útiles para el tipo de infección. Al respecto, CLCI sugiere evitar el reporte de antibióticos que no atraviesan la barrera hematoencefálica en aislados recuperados de líquido cefalorraquídeo. Asimismo, de acuerdo con el CLCI, para los casos de meningitis por E. coli, el tratamiento de elección es ceftriaxona o meropenem, por lo que siempre deben incluirse en el reporte. Ahora bien, ya tienes las herramientas necesarias para empezar a interpretar antibiogramas y tratar de deducir el mecanismo de resistencia. Felicitaciones.